Bienvenidos a la parte número 2 de cómo elevar tu vibración. En la parte número 1 estuvimos hablando sobre qué es la vibración, cuáles son los fundamentos de la misma y también cuáles son los ámbitos que influyen en tu cambio emocional constantemente. En este caso vamos a explicarles qué es la polaridad, cuáles son los fundamentos de la polaridad y también cómo es el proceso de transmutación específico de las emociones para que puedas cambiar los estados anímicos en base a tu voluntad cuando vos realmente quieras hacerlo. En el momento en el que nosotros nos empezamos a sentir mal o empezamos a tener en nuestra mente, en nuestras emociones, cualquier tipo de idea o emociones que no nos dejan disfrutar nuestro momento presente al 100%, estamos hablando de emociones de una baja vibración. Por lo tanto, este video va a tratarse específicamente de cómo transmutar todas aquellas emociones de baja vibración en emociones de energía alta que nos permitan sentirnos mejor y cada vez en estados más elevados de vibración para poder experimentar lo que se siente la dicha total en nuestra vida diaria y también para poder mantenernos enfocadas en la vida que nosotros queremos crear, porque es mucho más fácil crear cuando nosotros nos sentimos bien que cuando nos sentimos mal. Para poder entender cómo nosotros podemos transmutar nuestros estados emocionales, tenemos que entender primero qué es la ley de polaridad. Como ven, esta es una ley universal por la cual se rigen absolutamente todas las cosas que nosotros vemos físicamente y también mental o emocionalmente. Para poder entender esta ley, nos dice que todo tiene su par de opuestos, todo tiene dos lados, dos aspectos que forman parte de la misma cosa. Para poder entender esto podemos hacerlo claramente con ejemplos específicos, como lo pueden ser cuando nosotros hablamos de temperatura. Existe un lado que es el frío y otro lado que es el calor. Por lo tanto, entre ambos estados que forman parte de del mismo concepto, de la misma esencia que la cual es la temperatura, lo único que existe de diferente entre el frío y el calor son grados, estados de grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo nosotros podemos pasar desde el frío al calor, tenemos que ver que hay grados de por medio, los cuales incrementan la potencia de un grado o del otro. Entonces, para poder transmutar, para poder entender este proceso de cambiar las emociones, tenemos que entender primero cuáles son las emociones, cuáles son los grados y también cómo pasar de un grado hacia el otro. Cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, extremados fríos en nuestro cuerpo, llega un punto en el que sentimos que nos quemamos. Este hecho pasa porque estamos hablando de la misma esencia, es lo mismo. En síntesis, lo único es que hay diferentes grados de por medio. Cuando hablamos también, por ejemplo, de distintos ejemplos como lo podrían llegar a ser la luz y la oscuridad o el bien y el mal, incluso también podemos experimentarlo con emociones, este ejemplo, como podría llegar a ser el miedo y el valor, o el amor o el odio, la felicidad y la tristeza. Muchísimas cosas en este mundo lo podemos hacer con cualquier ejemplo, incluso los géneros femenino y masculino también se dejan llevar por este tipo de ley, porque esta ley al ser universal abarca absolutamente todo. Cuando hablamos que algo existe, no podemos tenerlo en cuenta sin que exista su propio opuesto, porque en el momento en el que nosotros decimos, por ejemplo, que existe el concepto del bien, no podríamos entender qué es el bien si no existiría su opuesto, el cual es el mal, o nosotros no podríamos ser conscientes de que un lugar está iluminado si no existiese la oscuridad, o viceversa. No podríamos ver que un lugar está oscuro si es que la luz no existiese en otra parte. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos ver en este mundo, incluso lo que no podemos ver, existe y se rige por medio de esta ley. Todo tiene su par de opuestos, lo único que hay en el medio son grados de vibraciones. Entonces, entendiendo este punto, esta ley, nosotros vamos a poder entender cómo transmutar. El proceso de transmutación es en realidad muy simple. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos cambiar nuestros estados emocionales, pero no entendemos cómo se hace para poder polarizarnos en un grado o en el otro, porque hay una ley básica que rige esta ley de polaridad, la cual es que solamente pueden transmutarse los polos de las cosas que tienen la misma clase pero diferentes grados. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que nosotros tenemos una emoción, como por ejemplo podría llegar a ser el miedo, la única forma de poder transmutar este miedo es encontrar exactamente cuál es su opuesto. Si nosotros intentamos cambiar, por ejemplo, el miedo en alegría, no nos va a poder funcionar esta ley, porque esta ley nos dice y nos afirma que solamente podemos cambiar los estados, los grados de las cosas que tienen la misma clase, de lo que forman parte de la misma esencia. Por lo tanto, si nosotros queremos transmutar el miedo, la única forma de poder hacerlo es encontrando su opuesto, el cual es una persona que siente valor frente a un miedo. Por lo
lo tanto no le afecta. Entonces el valor podría llegar a ser considerado exactamente el opuesto del miedo. Este caso lo puedes ver también con el ejemplo que te di recién a través de la alegría y la tristeza. Si vos querés cambiar el estado de la tristeza, por ahí nosotros experimentamos esas emociones y lo que menos hacemos es observarnos y ser conscientes, primero de que nos sentimos tristes y de que queremos cambiarlo, y segundo, no nos fijamos en la felicidad porque estamos tan lejos vibracionalmente de sentirnos bien, de sentirnos feliz, que no pensamos en la felicidad siquiera. Pero la clave para poder transmutar los estados emocionales es que cuando nosotros estamos experimentando la emoción en carne viva de lo que nos está afectando, tenemos que pensar automáticamente en su opuesto en el momento presente, en el instante en el que estamos sintiéndonos mal. Es exactamente cuando nosotros tenemos que pensar en el estado opuesto, o sea, cuando nos estamos sintiendo tristes, lo que tendríamos que hacer para poder transmutar rápidamente esta tristeza, más allá de aceptar la tristeza en su totalidad, para poder no tener un choque energético con esta emoción, sino al contrario, aceptarla para poder permitirnos pensar y liberar nuestra atención para pensar en el opuesto. En este caso tendríamos que generar en nuestra mente a voluntad pensamientos que nos generen felicidad, o sea, cosas que a nosotros nos permitan sentirnos bien, como por ejemplo podría ser imaginarte abrazando a tu mascota, imaginarte abrazando a tus seres queridos, imaginarte que personas te están agradeciendo algo capaz que te hace sentir bien, o cualquier cosa que vos sientas que te podría llegar a ser una idea, un pensamiento, una imaginación que te sirva de palanca para poder sentir algún estado de felicidad. Ten en cuenta que los grados, para poder llegar por ejemplo desde una tristeza extrema que podría llegar a ser cerca de la depresión, a una dicha y una alegría total que pueda llegar a ser un éxtasis interno que te permita sonreír durante todo el día, ten en cuenta que entre la tristeza total y el éxtasis supremo hay muchos grados de diferencia. Por lo tanto, si vos estás en la primera etapa, que te sentís totalmente triste, que no ves sentido a la vida, que no encontrás un rumbo, no pretendas pasar de un grado a otro como si fuese simplemente pensar en eso y cambiar y transmutar y de repente sentirte bien para siempre. Ten en cuenta que los niveles energéticos hay que transmutarlos uno por uno. Los grados se transmutan pensamiento a pensamiento. La única forma de pasar de un estado negativo a un estado positivo es caminar parte por parte, paso por paso, cada uno de los grados que te van a permitir sentirte cada vez mejor. El proceso se hace más fácil cuando nosotros tenemos práctica en esto, cuando ya entendimos cómo es el proceso de transmutación, porque al principio cuando nosotros pensamos en algo positivo y nos estamos sintiendo mal, lo primero que hacemos es simplemente pensar en eso, pero capaz que nos cuesta experimentar la emoción, que es lo más importante, porque a través de la emoción surge la vibración, como hablamos en la parte 1. La emoción esta que nosotros generamos a través de las ideas que tenemos, que son los pensamientos, es lo que nos permite cambiar la vibración, cambiar el polo. Por lo tanto, con la práctica, si nosotros estamos una y otra vez teniendo pensamientos positivos, estos pensamientos positivos van a traer otros pensamientos positivos, otras ideas de la misma clase o incluso superior, del mismo estado vibracional, que nos van a permitir sentirnos cada vez mejor. Por lo tanto, entender este concepto nos va a permitir a nosotros ser constantes con este proceso para que cada vez se haga más fácil y cada vez sea más simple transmutar los estados vibracionales de las emociones. Entonces, si entendemos que esto es un proceso tal cual como lo es la vida misma, vamos a entender que los grados vibracionales tienen que ser transmutados uno por uno. En el momento en que nosotros ya llevamos un tiempo haciendo esta práctica, se hace cada vez más fácil, pero al principio, cuando te estés sintiendo mal y lo único que puedas hacer al respecto es imaginarte y visualizar cosas positivas, vas a creer que estás viviendo una mentira porque todavía no estás experimentando la emoción positiva. Pero la única forma de que esto pase en algún momento es ser constante en el momento presente, y la parte más importante es hacerlo exactamente cuando te estás sintiendo mal, que es la parte difícil. La única forma de poder transmutar las emociones es elegir pensamientos a voluntad que nazcan de tu propia voluntad, de tu propia imaginación, y no dejándote llevar por la bola negativa de lo que vendría a ser pensamientos de tristeza que te van a hundir cada vez más y te va a llevar a hacer físicamente también acciones que no te hagan sentir bien, sino que te hagan hundir cada vez más. Por lo tanto, el estado de transmutación se hace cuando uno tiene plena conciencia de lo que está sintiendo y plena conciencia también de que vos podés elegir a voluntad tus propios pensamientos. Entonces no sos esclavo de tus pensamientos inconscientes y tampoco
tampoco sos esclavo de cualquier tipo de impulso energético que tengas emocionalmente por alguna cosa que se haya desencadenado a través de tu experiencia de vida o cualquier tipo de situación que hayas vivido en la vida diaria. En el caso de la ley de la polaridad, así como vimos en el capítulo 1 con el caso de la ley de la vibración, existen fundamentos que son básicos para poder entender cada principio en profundidad y poder utilizarlos correctamente. A continuación te voy a comentar cuáles son estos principios básicos fundamentales para poder entender la ley en su totalidad y utilizarla a tu favor cada vez que quieras. En una escala vibracional, el polo positivo tiene una fuerza mayor al polo negativo, entonces esto te va a servir como guía, que cada vez que te estés sintiendo mal, cualquier vibración que vos tengas que sea positiva es mucho más potente y tiene mucha más fuerza que una emoción negativa. Entonces todo tiende a que vos te sientas mejor. Por lo tanto, por más que al principio parezca complicado, una vez que logres sentir la emoción opuesta, que es positiva, porque siempre buscamos sentirnos mejor, siempre que queremos más grados de felicidad, más grados de placer, más grados de tranquilidad, entonces todas estas emociones que vibran en una escala positiva, entendiendo las escalas vibracionales y los grados que existen en las emociones, siempre nos queremos sentir un poco mejor. Por lo tanto, las emociones positivas tienen una potencia superior. Entendiendo este principio, también vas a entender que es fácil sentirse bien una vez que agarraste la mano a este principio. Un principio que te va a ayudar muchísimo a entender lo que es la vida misma es que los polos opuestos son aspectos de la misma esencia. Entonces vas a reconciliar cualquier cosa mala que te pase, entendiendo que son diferentes caras de la misma moneda. Entonces no podría llegar a existir el bien sin el mal, como les dije recién, y tampoco podría existir grados de placer si no existiese el dolor. La única forma de poder experimentar estados es a través de que exista su opuesto. Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a poder amigar con la vida, con cualquier experiencia mala que tenga la vida, y vamos a entender que si nosotros estamos atravesando una experiencia mala en este momento es porque tenemos la oportunidad de ir hacia su opuesto y experimentar un grado total de placer gracias a esa experiencia mala. Entonces vas a poder ver la vida también esperanzadoramente, viendo que cada cosa mala que te suceda vas a poder lograr una cosa buena del mismo tamaño o incluso superior, porque cada fracaso que nosotros vivimos trae consigo una semilla de éxito igual o equivalente en cuanto a la energía que nosotros estamos vibrando. Solamente tenemos que cambiar el grado y movernos a través de la línea de polarización hacia lo que nosotros sí queremos. Es posible cambiar tanto los estados internos como los estados externos moviéndonos a través de la línea de polarización. Todo grado puede transmutarse. Toda existencia de este planeta, de este universo, puede cambiarse en su opuesto a voluntad, únicamente teniendo en cuenta que tenemos que concentrar nuestra atención en el polo que nosotros queremos. Gran parte de este principio se trata de lograr un dominio mental. Como saben, o como ya lo hablamos en algún momento, estas leyes nacen de un libro que se llama el Kybalión. Estas son leyes que son las cuales 7 leyes universales que rigen y dirigen nuestro mundo, por las cuales se asientan todas las cosas que son creadas en este universo. Por lo tanto, la primera ley de este libro nos dice que el universo es mente, que el todo es mental. Entonces todas estas leyes, tanto la de vibración como la de polaridad, se dejan llevar por el principio de que el universo está dentro de nuestra mente, que todo lo que nosotros experimentamos y vivimos existe gracias a nuestra mente. La energía sutil que se crea a través de nuestra conciencia es lo que termina por crear la materia después. Si es que nos dejamos llevar por estas leyes y por este libro y por este conocimiento, vamos a entender entonces que el dominio mental es clave para poder entender la filosofía de todos estos principios. Como estamos hablando específicamente de cómo transmutar las emociones, podemos ver esta escala emocional que nos permite observar que hay niveles emocionales desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Para entender esta escala, podés observar que existen para cada emoción un nivel de frecuencia vibratoria, y cada uno de estos niveles de frecuencia se pueden transformar, se pueden transmutar en su opuesto. Lo ideal sería ver en qué parte de la escala se encuentran tus emociones más frecuentes para que puedas encontrar su opuesto, y encontrando su opuesto vas a aprender a enfocar tu mente exactamente las cosas que vos querés crear. Para poder entender esta escala tenemos que entender que a partir del nivel 200 existe un punto de inflexión en tu nivel vibratorio. De 200 para el lado de abajo,
Todas las emociones que puedas experimentar que se encuentren en esos grados de 200 para abajo son emociones negativas que te van a hacer perder el rumbo en tu vida, que te van a hacer sentir debilitado y cada vez en un estado de vibración más bajo. Por el contrario, de 200 para arriba se encuentran los estados de vibración más altos que te van a permitir lograr tener una coherencia emocional y también elevarte e ir trascendiendo todo tipo de emociones hasta llegar a niveles de bienestar que nunca antes pudiste imaginar. Entonces es importante entender este punto de inflexión, porque hay emociones que son muy convenientes sentirlas. Cuando nosotros estamos pasando el proceso de sentirnos mal o estamos por debajo de 200, lo ideal es ir escalando una por una las emociones bajas hasta ir ascendiendo en toda la escala hacia el punto más alto. Para finalizar y cerrar el tema de la polaridad y la transmutación, nosotros podemos experimentar que la única forma de ser conscientes de todas las emociones, toda la gama de emociones que tenemos durante el día, incluso durante la noche. Comencemos durante el día primero porque es donde nosotros podemos tener un estado de presencia mucho más activo al principio. Cuando nosotros vemos, nos autoobservamos en realidad a nosotros mismos, vemos y somos conscientes cuáles son las emociones que surgen al parecer de la nada dentro de nuestro ser, o cuáles son las experiencias externas que desembocan y hacen desencadenar emociones dentro nuestro. Una vez que somos conscientes de cuáles son las emociones que nosotros tenemos internamente, la cual la única forma de poder ser consciente de qué hay dentro nuestro es la observación, o sea, llegar a estados meditativos donde podamos observar lo que somos, lo que tenemos sin juzgarlo. Entonces podemos aceptarlo y a partir de acá podemos cambiarlo. Pero cualquier persona que sea un poco observadora se va a poder dar cuenta que no podés cambiar nada de lo que no seas consciente, simplemente porque no sos consciente de que querés cambiar. Entonces el primer paso es observar, meditar constantemente todos los días, observar cuáles son las emociones que llegan a tu mente, cuáles son las emociones que vibran dentro de tu corazón. Una vez que seas consciente de esto, vas a buscar cuál es su opuesto. Entonces vas a dedicar gran parte de tu día, de tu tiempo, horas específicas de la mañana, de la tarde, de la noche, o puede ser también estar en un estado de observación y presencia la mayor parte del día, lo cual es lo ideal. Entonces a través de esta presencia vas a transmutar las emociones correctas en el momento que surjan, lo cual es muy recomendable. Pero para comenzar y para iniciar este proceso de transmutación, ten en cuenta que la vida es un proceso, como te dije, las emociones son un proceso. Hay muchas emociones que ya experimentamos, que ya vivimos. Cada persona tiene una experiencia de vida distinta, una historia de vida distinta. Por lo tanto, las emociones más fuertes que tienen son distintas a las de otros. Por lo tanto, es muy importante que te conozcas a vos mismo, tu caso particular, qué es lo que más te afecta y ir directamente al grano. Ten en cuenta que ser consciente de cuáles son las emociones que más te afectan es lo que va a cambiar primero tu estilo de vida, tu calidad de vida lo más rápido posible, porque al tener cada uno su propio estado vibracional, hay emociones más fuertes dentro tuyo y quizás yo no las tenga y viceversa. Entonces, vos conocerte en tu caso cuáles son las emociones que más trauma te generaron para poder perdonarlos, y también en el caso de otras personas puede llegar a tratarse de miedos profundos que tienen, por ejemplo, o incertidumbre que tienen en cuanto al futuro. Entonces, lo que tendrían que experimentar dentro suyo es la certeza, la seguridad, la protección, cualquier tipo de emoción que sea su opuesto para poder cambiarlo. En cada caso va a variar, por eso te digo, es muy importante que te conozcas a vos mismo, entender que esto es un proceso. Cuando surjan las emociones es cuando hay que transmutarlas. Cuando veas el obstáculo frente tuyo es cuando tenés que observarlo plenamente, ser consciente y transmutarlo, cambiarlo para poder sobrepasarlo y seguir con tu vida a la siguiente emoción, a la siguiente experiencia. De eso se trata, pero gracias al proceso de transmutación vas a poder cambiar estos estados y a la larga, con la constancia, con la práctica, te vas a dar cuenta que después cambiar estados va a ser simplemente pensar en algo, sentirlo y enfocarte en eso, y de repente lo otro desaparece, de repente lo que antes te afectaba simplemente desaparece. La única forma de poder llegar a este estado es con la práctica. Como dice ese dicho, la práctica hace al maestro, es exactamente acá. La práctica constante es lo que hace el profesionalismo de cualquier persona que quiera desarrollarse en cualquier ámbito en su vida. Lo mismo pasa con los grados de estados mentales. El profesionalismo en este caso sería transmutar siempre que te acordes. Para eso te necesitas mucha presencia en tu ser, y la única forma de generar presencia es meditando. Así que te voy a dejar un video de cómo meditar y cómo elevar tu estado de conciencia a través de estos ejercicios específicos que te pueden servir también. Y muchísimas gracias por quedarte en este video. Espero que te hayan servido ambas partes de esta secuencia de 2 videos, los cuales hablan de este término tan importante que es la transmutación. Y una vez que entendemos este concepto, nuestra vida va a cambiar para siempre.